Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speitia. Saludándolos en este día, hoy damos gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes nuevamente esta aventura del amor de Dios. Pueden comunicarse con nosotros y estamos en esta oportunidad saludando a nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios, televisión, internet, radio, en algunos lugares, y que pues estamos ahí en esta oportunidad saludando a nuestros hermanos que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. Es Misterio de Fe, uno, Jorge Zárraga otro, o Montemaría Radio y Televisión. Sí, es esta oportunidad que tenemos para compartir con todos ustedes esta aventura del amor de Dios. Y también en este elemento del que estamos meditando, hemos estado hablando durante varios programas sobre este documento de la Salvificis Doloris, documento que el Papa Juan Pablo II escribió y que nos ha servido muchísimo a todos nosotros para ir meditando, ir conociendo algunos elementos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte fundamental de todo fiel cristiano que quiera ser coherente con su fe, que quiera pues verdaderamente esta oportunidad de salir a veces de ese marasmo, de ese adormecimiento que tenemos a veces los católicos y que no hacemos pues ese paso, no damos ese paso de madurez, no damos ese paso de entrega, de sacrificio, porque nos da miedo y pues le sacamos la vuelta. Es más que la verdad, ¿no? Le sacamos la vuelta y terminamos pues en un dolor más grande. Si no aprendo a caminar en ese dolor, si no aprendo a enfrentar este misterio del dolor, la Salvificis Doloris, que es uno de lo que es fundamentales en la vida de todo fiel cristiano, pues no voy a poder entender. Y por eso hemos estado hablando, este documento, la Salvificis Doloris, una carta apostólica sobre el sentido, dirección del sentido cristiano del sufrimiento humano. La escribió el Papa Juan Pablo II. Y hemos estado hablando sobre la introducción, el mundo del sufrimiento humano, la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento humano, y estábamos viendo Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Estábamos viendo esto en este documento y viendo pues cómo esta situación que se da en la vida de cada uno de nosotros pues está ahí latente y no podemos hacerla a un lado. O sea, el dolor, el sufrimiento, y cómo Cristo viene a redimir este dolor, viene a redimir este sufrimiento y a transformarlo completamente. Algo que yo les compartía, Satanás utilizaba el dolor para pues asustarnos, para controlarnos, para hacernos creer que con esta realidad del sufrimiento, pues como el hombre no está preparado, quiere salir huyendo y no tiene la capacidad de poder enfrentarlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues termina con un sufrimiento mayor. Se deja engañar por el enemigo, se deja engañar por Satanás, y bueno, pues terminamos
en esta confusión. Y lo que Jesús vino a enseñarnos, lo que Jesús vino a darnos es, Él pasa por el sufrimiento y al pasar por el sufrimiento redime también el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues muy sencillo. Nos va a permitir pasar por el sufrimiento, pero ya con un sentido trascendente. Ya no solamente estando dando vueltas al dolor es que me duele, es que me duele. Y pues sí, mucha gente dice, pues no le encuentro sentido a mi vida. No le encuentro sentido a mi vida. ¿Por qué? Porque pues estoy pues en este dolor, en este sufrimiento, estoy en esta tristeza y ya no sé qué hacer, ya no sé por dónde. Entonces hemos visto el mundo del sufrimiento humano, hemos visto a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento humano. Habíamos visto también número 4, capítulo 4, el sufrimiento vencido por el amor. Jesucristo, sufrimiento vencido por el amor. Y habíamos visto hasta el número, si habíamos terminado y habíamos entrado al partícipes en los sufrimientos de Cristo, capítulo 5, en el número 5 romano de este documento. En el número 19 lo habíamos visto e estábamos en el número 20, ya habíamos empezado también el número 20 y vamos a empezar el número 21. Voy a leerles nada más rápidamente el 19 y 20 para ubicarnos. Una disculpa, no habíamos tenido este programa porque pues estuvimos en preparación para todo lo de Pentecostés y bueno, bendito sea Dios, ya lo terminamos y ahora pues retomamos esta programación, este programa, esta temática de lo que estábamos aprendiendo juntos. Entonces, dice el número 19, el mismo poema del siervo doliente del libro de Isaías nos conduce precisamente a través de los versículos sucesivos en la dirección de este interrogante y de esta respuesta, o sea, ser partícipes del sufrimiento de Cristo. Y viene la lectura de este poema, ¿no? Puede afirmarse después, no lo voy a leer, nos vamos a saltar esa parte. Puede afirmarse que junto con la pasión de Cristo todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Lo que yo les decía, el sufrimiento de Cristo es algo que va a darnos algo nuevo, algo diferente, algo que va a transformar la vida del ser humano. Parece como si a Job le hubiera presentido cuando dice, yo sé en efecto que mi Redentor vive, y como si hubiese encaminado hacia ella su propio sufrimiento. O sea, Job, acuérdense, es el libro del hombre que lo pierde todo, ¿no? Entonces, sin la redención no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. Entonces, la redención nos da sentido a todo este significado que puede tener la vida en medio de un dolor y sufrimiento. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Ya lo veíamos, ya habíamos entendido esto. Cristo, sin culpa alguna propia, carga sobre sí el mal total del pecado. Que una de las consecuencias del mal del pecado es el sufrimiento, lo carga. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. Recuerden, redención es salvación. Es salvación. Luego dice, el precio de la redención. Sin la redención no hubiera podido revelarle la plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna, carga sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. Esto ya lo expliqué, lo leo nada más. De esto habla el poema del siervo doliente en Isaías. De esto hablarán en su tiempo los testigos de la nueva alianza, estipulada en la sangre de Cristo. Bueno, vamos al 20. Es que ya lo habíamos leído, nada más se está repitiendo. El número 20 decía, los textos del Nuevo Testamento expresan en muchos puntos este concepto. En la segunda carta a los Corintios escribe el apóstol, en todo apremiado, pero no acosados, perplejos, pero no desconcertados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo,
para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro tiempo. Mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, la muerte en el sufrimiento, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, o sea, la vida eterna, la felicidad, la plenitud que viene. Llevo la muerte porque tengo que morir a lo que es yo mismo para aprender a caminar el sufrimiento, y tengo que dejar que la vida de Cristo, o sea, la alegría, el saberme amado, me permita poder experimentar esta fuerza en medio del dolor. Mientras vivimos estamos entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará. Luego, San Pablo habla de diversos sufrimientos y en particular de los que se hacían partícipes los primeros cristianos a causa de Jesús. Tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención, o sea, mi sufrimiento ya tiene una trascendencia. Voy a participar de la redención humana. Mi participación es pequeña. Yo usaba el ejemplo de que si yo pongo una gota de agua en el mar, pues no se nota, pero yo ya soy parte del mar. O sea, al ser incorporado al mar, todo lo que haga el mar, yo también ya me incorporé al mar. Bueno, entonces mi sufrimiento es esa gota y el mar es Jesús, es inmenso. Yo solo no puedo hacer nada, pero si me uno al mar inmenso del sufrimiento, de la redención de Cristo, participo de ella. Mínimo, pero ya está consentido, o sea, con dirección, mi propio sufrimiento. Ya no es sin sentido, ya no es un estar dando vueltas en un laberinto. Esto es maravilloso. Por eso dice, tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención, llevada a cabo mediante los sufrimientos y la muerte del Redentor. La elocuencia de la cruz y de la muerte es completada, no obstante, por la elocuencia de la resurrección. Si no hay esta situación de la resurrección, pues entonces el sufrimiento no sirve. El sufrimiento es una tontería. Hay que luchar contra ello para no sufrir. Pero por eso la elocuencia, o sea, todo lo que dice la cruz y la muerte, es completada por la elocuencia de la resurrección. Son dos caras de una misma moneda que no podemos quitar. El hombre halla en la resurrección una luz completamente nueva, que lo ayuda a abrirse camino a través de la densa oscuridad de humillaciones, dudas, desesperación, persecución. O sea, nos da fuerza y nos da una capacidad para poder entender, para poder trascender. ¿Sí? De ahí que el apóstol escriba también en la misma carta a los Corintios, porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. En otros lugares se dirige a sus destinatarios con palabras de ánimo. El Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo. Y en la carta a los Romanos, os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Y esto pues nos va a permitir poder entender todo este aspecto de la redención. La participación misma en los padecimientos de Cristo halla en estas expresiones apostólicas casi una doble dimensión. Esto es increíble. Si un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de Cristo, esto acontece porque Cristo ha abierto su sufrimiento al hombre. Porque Él mismo, o sea Cristo, en su sufrimiento redentor, se ha hecho en cierto sentido partícipe de los sufrimientos de los humanos. O sea, Cristo se hace partícipe del sufrimiento humano y nos abre a nosotros la posibilidad de participar del sufrimiento de Él para hacerse redención. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, recuerden, es una nueva forma de vivirlo, el mismo dolor y el mismo sufrimiento. Dice, descubre al mismo tiempo en Él sus propios sufrimientos. O sea, al ver en Cristo y ese sufrimiento redentor, ve en eso también el propio sufrimiento humano. Lo revive mediante la fe. Ahora, yo voy a ver mi propio sufrimiento, pero ya con ojos de fe. Ya no de la misma manera. Ya no puedo verlos igual.
¿sí? Hay que verlos desde esta fe. Dice, el hombre al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. Los revive mediante la fe, enriquecidos con un nuevo contenido y un nuevo significado. Ahora voy a cargar mi sufrimiento, voy a cargar lo que me estoy viviendo. Y ya habíamos dicho, a veces el sufrimiento es por mis propios pecados, por mis propias miserias, y otras veces es, pues, ocasionados por otras personas, pero al fin y al cabo un sufrimiento. Pero ya desde la redención veo todo esto con otros lentes. Yo hago mucho este ejemplo: me quito los lentes, estoy ciego, me quito los lentes y no veo nada. Me pongo los lentes y ya veo con claridad. Entonces, verlo desde la fe es poder ver precisamente con esa claridad el amor de Dios. Este descubrimiento dictó a San Pablo palabras particularmente fuertes en la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esto ya lo expliqué la vez pasada, ¿sí? O sea, yo estoy padeciendo, pero ya no padezco yo, es Cristo el que padece en mí. O sea, mi sufrimiento lo uno al de Cristo. Y ya no soy yo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en carne, o sea, lo que estoy sintiendo, lo que estoy vivo, pero desde la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esto es lo que nos dice Pablo. La fe permite a Pablo conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz. Solamente por amor. No se puede vivir el sufrimiento de otra manera, si no, pues caemos en la desesperación. Y si amó de este modo, sufriendo y muriendo, entonces por su padecimiento y su muerte, vive en aquel al que amó así. O sea, me uno yo en mi dolor y mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo, porque yo veo el amor con que Cristo lo enfrentó. Y yo me uno en ese dolor, pero también me uno en ese amor, ¿sí? En Pablo es donde él va, Pablo es lo que va a encontrar, ¿sí? Dice, la fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz, y se amó de este modo, sufriendo y muriendo, entonces por su padecimiento y su muerte, vive en aquel al que amó así, vive en el hombre, o sea, vive en Pablo. El sufrimiento que está viviendo Pablo, él lo entiende y dice, este sufrimiento es Cristo quien está viviendo en mí, es Cristo el que lo está viviendo. Por eso dice, y viviendo en él, a medida que Pablo, consciente de ello, mediante la fe, responde con amor a su amor. O sea, viviendo en él, o sea, Pablo viviendo en ese sufrimiento, a medida que Pablo, consciente de ello, mediante la fe, responde con el amor a su amor. O sea, Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, mediante la cruz. Esta unión ha sugerido a Pablo, en la misma carta a los Gálatas, palabras no menos fuertes. Cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, vean esta parte hermosísima. Aquí hay una unión del sufrimiento. O sea, es el sufrimiento de Cristo aquí y mi sufrimiento. Donde yo uno mi sufrimiento al de Cristo, o sea, vivo en ese sufrimiento unido al de Cristo, pero tiene que tener la fe. Si no hay fe en esto, pues no funciona. O sea, por más que uno quiera hacerlo, ofréceselo a Cristo, pues sí, pero si no tienes fe no funciona. Mediante la fe, entonces yo veo el amor con que Cristo sufrió por mí. Ahora yo, por ese amor, voy a enfrentar este sufrimiento con ese amor que Cristo lo enfrentó por mí. Y ahí es donde empiezo esta unión que ha sugerido a Pablo estas palabras en la misma carta a Gálatas. Cuanto a mí, jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en ese amor que Cristo tuvo por mí, que quiso padecer, que quiso morir, ¿sí? Y por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. O sea, hay un aspecto de entrega completa y total y absoluta de Pablo a Cristo y de Cristo a Pablo. Y que esto, pues obviamente, nos va a marcar muchísimo a cada uno de nosotros. Muy bien, con esto sería el repaso. Vamos a entrar al número 21 de este documento. Ya nos falta poquito, pero todavía nos falta.
Estamos ahorita en el capítulo 5 de este documento de la Salvificis Doloris. Vamos a ver qué nos dice el número 21. Espero que lo tengan. Lo pueden bajar de internet, lo pueden comprar en una librería católica. No hay necesidad, pero si quieren tenerlo como libro, porque hay gente que no se acostumbra a usar las tablets o los teléfonos o la computadora para leer. Siempre pues es mejor tener un buen librito en la mano, porque eso lo puedes llevar a donde sea. Dice el número 21, la cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre su sufrimiento, porque mediante la fe lo alcanza junto con la resurrección. El misterio de la pasión está incluido en el misterio pascual. Los testigos de la pasión de Cristo son a la vez testigos de su resurrección, escribe San Pablo. Para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Vamos a ver esta primera estrofa. ¿Qué dice? Imagínense la cruz como un gran faro apagado. Y de repente, la energía que va a prender este faro es Cristo en la cruz, sufriendo, padeciendo. Entonces, este sufrimiento es esa luz que va a penetrar en la vida del hombre. Es una luz que te salva, es una luz que te permite ver con claridad cuando ya las cosas que antes te atormentaban, te robaban la paz, te hacían sentir mal, ahora ya las puedes ver desde esta luz que es la salvación, ¿sí? Sobre la vida del hombre y sobre todo sobre el sufrimiento que padece el hombre. Esto no se puede hacer en forma literal, así de que pues vamos a poner una lámpara, no un farol ahí. Es una forma figurada para explicar lo que el hombre tiene que llegar a descubrir. Esto no se puede enseñar. ¿Y cómo se hace así? Pues voy a conectar. No. Esto es solamente viene de la experiencia de la fe, de la experiencia de mi relación con Dios. Es la única manera en la que se puede lograr. Y esto va a permitirnos entender a cada uno de nosotros lo que esto implica para todos nosotros. Y esto, bueno, pues terminará ayudándonos, terminará permitiendo a cada uno de nosotros ver en mi propia vida y mi propio sufrimiento bajo esta luz. Cuando hay luz ves con claridad. Cuando hay luz puedes entender muchas cosas. Cuando no hay luz pues te cometes errores y haces y dices y sientes cosas que no son porque no ves con claridad. Esta luz es la que viene a iluminar esa situación de pecado, que el pecado es como esa oscuridad que no vemos con claridad. Muy bien, la cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre y concretamente sobre su sufrimiento. Porque mediante la fe, lo alcanza junto con la resurrección. O sea, la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo es alcanzada al hombre por la fe. La fe es lo que va a permitir que el hombre pueda ser alcanzado. La cruz la tenemos en el sufrimiento diario, pero ya en sí la resurrección pues le va a dar esta visión completamente diferente. Entonces dice, el misterio de esta pasión está incluido en el misterio pascual. El misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Los que son los testigos de la pasión también son los testigos de la resurrección. Esto es lo que le va a dar pues un sentido pleno. Los mismos que vieron a Jesús en esa cruz, los mismos que estuvieron ahí en esa cruz, pues están viendo o van a ver o vieron lo que es la resurrección. Por eso se asustan. Y ahí es donde el mismo Tomás, pues hasta no ver, ¿cómo se llama? Hasta no meter mi dedo en la llaga de sus manos y meto mis dedos en la llaga de su costado, no creeré. Y cuando lo ven, pues vemos que cambia. Ellos mismos lo vieron morir, ellos mismos lo vieron sufrir y pues obviamente ellos mismos van a ver esa manifestación de Cristo que ha resucitado.
Por eso dice Pablo, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección. O sea, tengo que conformarme o tomar la forma de la muerte de Cristo. Y ahí es donde cada uno de nosotros pues tenemos que entrarle y entrarle duro. Una religión donde nos van a querer meter así como que no sufres, para de sufrir, todo bien bonito, mejor salgan huyendo de ahí. No es una verdadera mensaje donde vamos a encontrar nosotros la salvación o vamos a encontrar nosotros la verdad. Y bueno, vamos a ir descubriendo esto, todo lo que se va a ir dando, este elemento muy importante. Ok, entonces dice, para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a Él en la muerte, en su muerte, por si logro alcanzar la resurrección de los muertos. Quien quiera pasar a la resurrección tiene que empezar con la pasión. Se dice, ¿cómo se llama? Se dice, hay gente que quiere estar del domingo de Ramos, pasarse al domingo de resurrección sin pasar por la pasión. Pues no se puede. Somos católicos y tenemos que aprender que, como dice Pablo, ¿sí? Para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, pues necesito conformarme en su muerte para ver si logro esta resurrección en mí. Segunda estrofa. Verdaderamente el apóstol experimentó antes la fuerza de la resurrección de Cristo en el camino de Damasco, y solo después, en esta luz pascual, llegó a la participación de sus padecimientos, de la que habla, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. La vía de Pablo es claramente pascual. La participación en la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia del resucitado y, por lo tanto, mediante una especial participación en la resurrección. Por esto, incluso en la expresión del apóstol sobre el tema del sufrimiento, Sergio, quítame el fondo de música, por favor. Sí. Por esto, incluso en la expresión del apóstol sobre el tema del sufrimiento, aparece a menudo el motivo de la gloria a la que da inicio Cristo. Y entonces vemos estos elementos que van a estar ahí. Vamos a analizarlo. Verdaderamente el apóstol experimentó antes la fuerza de la resurrección. Pablo, pues no sabemos si estaba enfermo, traía problemas, pero Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Probablemente, como cualquier ser humano, tenía sus situaciones, pero aquí lo interesante es que Pablo primero experimenta al resucitado y a partir de ahí empieza él a vivir su vida, lo bueno y lo malo, pero especialmente el sufrimiento, desde la experiencia de encontrarse con el resucitado. Entonces, no se le puede pedir a una persona que pueda salir adelante si primero, en el sufrimiento y en el dolor, si primero no tiene una experiencia con el resucitado. No funciona. Por eso dice, verdaderamente el apóstol experimentó antes la fuerza de la resurrección de Cristo en el camino de Damasco. Solo después, en esta luz pascual, llegó a la participación de sus padecimientos. Pablo estaba bien, pues era judío, fariseo, tenía buena posición, era de Tarso, ciudad romana, de nacimiento, de nacionalidad romana, ciudadano romano, pues tenía sus privilegios y tenía todo. Como fariseo, pues tenía un buen puesto en la religión judía. Pero Pablo experimenta la resurrección y empieza el padecimiento. Primero queda ciego, después es perseguido, es rechazado, muchas veces fue golpeado, naufragado, y empieza una serie de padecimientos, pero Pablo ya no lo ve como algo que, ay, cómo sufro, no, lo ve como una parte importante de ese seguimiento. Pero, ¿qué es lo que lo hace verlo así? La experiencia de la resurrección. Por eso es necesario la evangelización, necesitamos hablarle a la gente de que Cristo ha resucitado, que tengan esta experiencia, porque si no, el problema es que mucha gente cree que tiene fe, cree que cree, pero a la hora de la verdad no cree. Y esto obviamente hace imposible que muchos puedan soportar
lo que están viviendo. Están ciegos porque no hay una experiencia personal en Cristo. Y ahí vamos a ir viendo todo lo que se tiene que hacer. Ok, dice, la vía de Pablo es claramente pascual. La participación en la cruz de Cristo se realiza a través de la experiencia del resucitado. Viene la experiencia del resucitado y viene la experiencia del padecimiento de Pablo. Por tanto, mediante una especial participación en la resurrección. Por esto, incluso en la expresión del apóstol sobre el tema del sufrimiento, aparece a menudo el motivo de la gloria a la que da inicio la cruz de Cristo. ¿Sí? Yo no me voy a gloriar, ya lo leíamos en el número anterior, sino en la cruz de Cristo, darle la gloria a Dios y gloriarme en Él. Vamos a la siguiente estrofa y última de este número 21. Dice, los testigos de la cruz y de la resurrección, dos momentos importantes y que están concatenados, están convencidos de que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Esto hoy los católicos no lo entendemos. Hoy queremos la resurrección, queremos que todo esté bien sin el pasar por el sufrimiento en Cristo. Y esto pues está afectando a muchos en su fe. Está afectando a muchos. Ok. Dice, y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice, nos gloriamos nosotros mismos de vosotros, que por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis, todo esto es prueba del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. A ver, préstame la Biblia, mi querido Segunda Tesalonicenses. Gracias. Segunda Tesalonicenses, vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Hebreos, Timoteo, acá está. Segunda Tesalonicenses 1, del 4 al 5. Dice así: hasta tal punto que vosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas persecuciones y tribulaciones que están pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis. Pues no es lo mismo padecer nada más por padecer, a padecer por amor a Dios. Ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Y hay mucho que padecer para entrar en el reino de Dios. Hechos de los Apóstoles. Rápidamente busquen Hechos de los Apóstoles. Nos dice en el capítulo 14, versículo 22. Hechos de los Apóstoles, 14, 22. Dice así: confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, no se nos olvide, los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice, nos gloriamos nosotros mismos de ustedes por su paciencia y su fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Todo esto es prueba del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padece. Y esto, bueno, pues hay que entenderlo. Bueno, dice más adelante, así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo, es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. Aquí es la clave fundamental
para poder enfrentar el dolor, el sufrimiento. Y esto va a ser muy importante para todos nosotros, porque es entonces, dice, la clave, la participación de los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy haciendo ya tiene valor eterno, es llegar a la meta. Por eso necesito la evangelización, necesito dar a conocer el reino de Dios, necesito dar a conocer el amor de Dios. Si no, la gente no va a aspirar a eso. Y como no lo va a aspirar, entonces el sufrimiento encuentra pues un obstáculo. No, porque voy a sufrir, porque voy a padecer. Como no se me antoja, pues no es algo aperitivo, no es algo que sienta necesidad, pues entonces no voy a escoger ese camino. No me siento necesitado de ese camino, no me siento atraído a alcanzar ese objetivo, y como está aparte muy feo, con mucho sufrimiento, pues lo voy a evitar. Y si no hay evangelización, si no hay una enseñanza del amor de Dios, si no hay enseñanza de todo esto, pues no tengo esto. Así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. Y ahí es donde vemos este elemento para todos nosotros. Cristo, nuestro Señor nos dice nuestro Señor, en el documento, a la participación de los sufrimientos de Cristo es al mismo tiempo sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. ¿Qué es participar en los sufrimientos de Cristo? Hay niveles. El nivel más grande es cuando das la vida. Y dijo el mismo Jesús, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y aquí lo vemos en los mártires. El sábado se celebraba la beatificación de un mártir por la fe. Fue asesinado por odio a la fe, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y ahí es donde vemos ¿cómo se llama? Esta realidad. Yo padezco por defender la fe, por vivir mis principios, por todo lo que es el grado máximo, o en el servicio a los ¿cómo se llama? A los cristianos, llevarlos a conocer el amor de Dios, no quedarte callado para que ellos en esta evangelización descubran todo lo que el Señor vive por nosotros, todo lo que Él nos da. Entonces yo tengo esto, lo enseño, lo comparto. Obviamente va a haber gente que va a estar en contra de todo esto, gente que ni siquiera sabe que trabaja para Satanás, y van a matar o van a obstaculizar. Hoy no nos vamos muy lejos, tenemos una mujer que está queriendo ser presidenta de Estados Unidos y ya le declaró la guerra a la religión, a todos los dogmas, a todos los principios, y es precisamente todos estos elementos muy importantes, porque vamos a ir viendo que lo que está sucediendo es necesario. ¿Para qué? Para que podamos participar del reino, el sufrimiento. Ahora, hay otro tipo de sufrimiento, el sufrimiento que me causan los otros por sus pecados. O sea, yo estoy tranquilo, no estoy haciendo nada malo, estoy bien, y de repente, pues, llegan unos vándalos, me golpean, no me están golpeando porque yo sea santo, no me están, simplemente por odio, por pecado. Entonces yo, este sufrimiento, no lo estoy padeciendo por mi fe, pero puedo unirlo al sufrimiento de Cristo, y ya es un sufrimiento de Cristo. El otro también es el sufrimiento por mis propios pecados. Yo la regué, yo cometí un error, lastimé, fui lastimado, estoy viviendo las consecuencias de ese pecado, de esos errores. Bueno, me arrepiento, se me da la absolución, pero sigo viviendo las consecuencias. ¿Qué tengo que hacer? Ese sufrimiento, unirlo al de Cristo. Entonces, son tres maneras interesantes, que puede ser por vivir mi fe, que puede ser por
el pecado de otro, y que a veces puede ser que yo no tenga nada que ver ahorita con la fe, o puede ser porque yo fallé y cometí un pecado y la regué. Y ahí es donde vamos a ir viendo lo que se da en esto. Todo puede ser, como dice este documento, participar en los sufrimientos de Cristo. Participo porque lo ofrezco, lo uno al sufrimiento que Cristo padeció. Y ahí es donde vamos a ir viendo todos estos aspectos que están ahí. Pero cuando nos quitan esto, cuando no nos permiten entender esta trascendencia, pues obviamente pues vamos a salir corriendo. Vamos a evitar todo esto. El sufrimiento es necesario, participarlo en Cristo para ser dignos de este reino. Vuelvo al ejemplo del océano. Mi gota es pequeñísima, el océano es inmenso. Sola mi gota no sirve para nada, pero unida al océano pues va a hacer cosas maravillosas, no por sí misma, sino por quien está unido. Mi sufrimiento solo no sirve, que puede ser, repito, por varias causas. Pero cuando ya, independientemente de que sea un sufrimiento por fe, por el pecado de otro, por mi propio pecado, o por un accidente, o por nacimiento, pero si lo uno al de Cristo, o sea, mi gota en ese mar, entonces puedo llegar a ser digno del reino de Dios, o me hago digno, pero no por mí, sino por todo ese mar inmenso. O sea, el mar es el que va, por decirlo así, va a llegar a ese reino, todo ese mar inmenso. Pero si yo me uno a ese mar inmenso, que es el sacrificio de Cristo, entonces mi vida tiene sentido y yo alcanzo el reino de Dios, no por mí, sino por Cristo. Pero yo me uní a Cristo. Esa es la pequeña gran diferencia. ¿Sí? Cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. Mediante sus sufrimientos, estos devuelven en un cierto sentido el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención. O sea, todo lo que yo puedo padecer no es más que una pequeña parte a todo ese mar inmenso del sufrimiento de Cristo. Y es inmenso por quien lo sufre. Es Dios, que no tiene culpa, que no tiene pecado, no tiene nada. Y Él lo sufre por amor a nosotros, por eso es inmenso. Ahora, mi sufrimiento, sí, va a tener esta trascendencia. Mediante sus sufrimientos, las personas, estos devuelven en un cierto sentido, si se pudiera, el infinito precio de la pasión. O sea, Cristo pagó, vamos a poner una cantidad, 1,000 billones de dólares, y yo pongo un centavo. Bueno, te devuelvo un centavo, que es lo que yo puedo dar. Obviamente no se compara a todo lo que Él dio, pero es una manera, de alguna manera, en cierto sentido, del precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención, para que yo fuese libre. Con este precio, el reino de Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia del hombre, llegando a ser la perspectiva definitiva, de su existencia terrena. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento. O sea, Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento. O sea, Cristo es el océano inmenso que nos va a llevar, imagínense, como en una barca, en una lancha, nos va a llevar al reino de Dios. Nos ha introducido a este reino mediante su sufrimiento. Y también mediante el sufrimiento maduran, y también mediante el sufrimiento maduran para el mismo reino los hombres, envueltos en el misterio de la redención de Cristo. Con esto, esto nos ayuda a poder entender y comprender la trascendencia. Repito esta última parte porque se me hace muy, muy interesante. Mediante sus sufrimientos, estos devuelven en cierto sentido el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención. Ok. Con este precio de nuestra redención, el reino de Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia del hombre. O sea,
llegando a ser la perspectiva definitiva de su existencia terrena. O sea, la meta definitiva, la perspectiva, la visión del reino de Dios. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento. Y esto va a ser fascinante, porque ahora nosotros podemos entrar. Y también mediante este sufrimiento madura para el mismo reino los hombres. O sea, solamente a través del sufrimiento va a ser algo que el hombre va a crecer. El sufrimiento. Hay una frase que utilizamos mucho. En la crisis creces. En la crisis creces. Y es precisamente lo que hace que el hombre madure, que el hombre crezca, ¿sí? Entonces, y también mediante el sufrimiento maduran para el mismo reino los hombres. ¿De qué manera? De que ya no empiezo a sentir lástima de mí, es que me lastimaron, es que me hicieron, pobrecito de mí, es que nadie me entiende. Y entonces queremos hacer sentir lástima, o queremos que nos tengan compasión, o queremos que nos arreglen la vida, y no hay madurez. Y yo lo veo, por ejemplo, en una mujer que ha parido y que sabe amar, pues no le importa el sufrir con tal de que sus hijos estén bien, nazca bien. Si las mujeres supieran todo el daño que se les hace con tanta porquería para el parto sin dolor y que quién sabe qué, pues dirían, no, pues sabes que me lo aviento así. Pero bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero a veces hay muchos médicos que no tienen ética profesional. Me ha tocado mujeres de que pues tienen su hijo, pero la voy a operar porque ya no puede tener más hijos. Bueno, ¿usted me va a mantener o qué? ¿Me va a dar para la leche o me está manteniendo para decirme cuántos hijos voy a tener? No, entonces no se meta en mi vida. Pero bueno, en este sentido, el sufrimiento va a hacer que madure el hombre. Y el hombre maduro en su fe va a servir mejor al reino. Entonces ya no le va a sacar la vuelta al sufrimiento. Simplemente lo que le toca vivir lo va a trascender y va a poder guiar y ayudar a otros en este sentido, para poder crecer en la fe. Entonces, este número 21 está muy interesante. Está para saborearlo, para volverlo a leer con calma. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por permitirme estar aquí acompañándolos. Vamos a continuar este tema, esta temática que se me hace a mí muy, muy interesante para poder crecer en esta fe. Por lo pronto, vamos a darles la bendición y no tenemos, ok. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Si me siento inquieto, insatisfecho con algo muy profundo, es que no estoy solo, porque ella me encontró y está tan cerca de mí. Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? Jesús, ¿qué haría? En voz de Padre Jorge Zárraga y Madre Margarita Speiter.